Muy buen día tengan todos y todas. Me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de este mes. Vamos a iniciar con la práctica número 3 de nuestro curso de estadística. El tema que nos corresponde este día son las medidas de tendencia central. Mi nombre es Carla Leticia Vides Rodas y yo tengo el gusto de acompañarles en este proceso. Vamos a iniciar entonces con los objetivos de esta clase, pues es introducir al estudiante en la realización de la práctica número 3 del laboratorio de estadística. Vamos a continuar entonces con el aprendizaje de nuestro curso de estadística. Recordemos de que es un proceso pues, que va continuo. Todo lo que hemos hecho desde la práctica 1 a la práctica 2 va a ser útil para nosotros en esta práctica número 3, que son las medidas de tendencia central. Estas también son llamadas medidas de centralización y se utilizan para describir la distribución de los valores de alguna variable con respecto al centro de los datos. Las medidas de tendencia central, pues hay gran variedad, hay muchos tipos. Sin embargo, las de uso más frecuentes que vamos a encontrar constantemente son la mediana, la moda y la media. Son las más frecuentes, son las que normalmente pues se usan mucho de referencia porque precisamente nos van a concentrar nuestros datos en un punto medio, ¿verdad? Básicamente esa es la ventaja que tienen estas medidas de tendencia central, que son altamente útiles porque nos permiten resumir el número de datos en un solo valor y esto pues nos va a facilitar el análisis en detalle de todo el conjunto de la información. Recordarán ustedes que en la práctica número 1 hablábamos de que nosotros ya tenemos toda la información y la ordenamos en una tabla de frecuencias. Esto es muy importante. El ordenar los datos va a constituir en el punto de partida para el éxito de los resultados que nosotros tendremos más adelante. Así de que bueno, ya tenemos nuestros datos ordenados en una tabla de frecuencias. Seguidamente, vimos en la práctica anterior cómo graficar esa información, que también es muy útil porque es una forma de presentar los datos gráficamente y comprender el total de la información que tenemos. Y ahora las medidas de tendencia central tienen la gran importancia de que nos permite que una gran cantidad de números los podamos resumir a 3, 4 números que nos permitan entender o visualizar precisamente la tendencia que tienen los datos. Esto va a depender de qué investigación estamos realizando, qué estudio nos está interesando hacer. Por ejemplo, si estamos viendo el peso, estamos haciendo un programa, estamos trabajando en un programa de desnutrición en un municipio y nosotros vamos a pesar a los niños menores de 2 años, por ejemplo, y vemos de que la tendencia de la información es la desnutrición, un peso bajo, pues eso ya si nosotros pesamos a 300 niños, podemos nosotros en un solo dato resumir cuál fue la tendencia de esa información, es decir, hacia dónde apuntaba, ¿sí? Hacia dónde está apuntando la tendencia. O sea, ¿hay desnutrición o no hay desnutrición? Y así en una serie de datos que puede aplicarse a ventas, puede aplicarse a visitantes a un determinado lugar. Así de que las medidas de tendencia central la podemos nosotros utilizar en una gran cantidad de información. ¿Verdad? De hecho, en cualquier información que nosotros queremos analizar, precisamente cómo están moviéndose los datos. Así que es más simple aplicar los demás conceptos estadísticos como elaborar tablas y gráficas para el estudio profundo de las variables que nosotros estamos analizando. Hay varios tipos de medidas de tendencia, como les mencionaba anteriormente, pero una de las más utilizadas, tal vez la primera que siempre se calcula en los datos que se van analizando, es precisamente la media aritmética, también conocida como promedio. Pero en estadística, pues, solemos utilizar más el término media aritmética. Esta es la suma del valor de cada uno de los datos dividida entre el total de los datos analizados. La principal utilidad que tiene la media aritmética es la de que podamos obtener el promedio
tanto de datos continuos como de datos discretos. Existen dos tipos de media, ¿verdad? Distintos tipos, perdón, de medias. Esto va a depender mucho si nosotros queremos una media de porcentajes, si nosotros queremos una media de datos ordenados. Va a depender de cuál es nuestro interés, ¿verdad? De qué tipo de datos son los que estamos trabajando. Sin embargo, pues la más empleada es la media aritmética porque es bastante simple su interpretación o su aplicación. Yo creo que todos hemos eh, hecho uso de los promedios, nos permiten establecer como un punto medio, ¿verdad? De hacia dónde han ido los datos en un informe final de resultados. Y podemos ver, bueno, cuál fue mi calificación en el primer trimestre, cuál fue en el segundo, y así continuar y obtener un dato promedio. Es decir, nos mantuvimos siempre dentro de este rango. Así que la media aritmética pues, es la suma del valor de cada uno de los datos dividida entre el total de datos analizados, como les mencionaba anteriormente. La principal utilidad que tiene pues, es el promedio, ¿verdad? Tanto de datos continuos como discretos. Y ahí tenemos pues, la fórmula que normalmente se utiliza, que es la media aritmética, es igual a la sumatoria de las frecuencias de los datos dividido en. Es importante, y aquí me voy a detener un momento, de que sí tengamos clara la distinción entre la frecuencia y entre la variable y la frecuencia. Porque a veces solemos confundir. ¿Cuál es la variable que estoy analizando? Estoy analizando la edad y la frecuencia va a ser el número de veces que se repite esa edad, por ejemplo. O estoy analizando el peso. ¿Cuántas veces se repite ese peso? Es la frecuencia. Y cuando nosotros sumamos las frecuencias, vamos a obtener n, vamos a obtener cuál es el número total de individuos que estamos analizando dentro de esa muestra. Otro dato importante, otro valor que se calcula bastante también en las medidas de tendencia central, es la mediana. La mediana es otra medida que es muy utilizada y se trata del valor medio de un conjunto de datos que los divide por la mitad. El método para encontrar la mediana varía ligeramente en función de que si los datos agrupados son pares o impares. Para el cálculo de la mediana, nosotros debemos de tener pues bastante cuidado, ¿verdad? Porque debemos analizar, es importante saber si son pares e impares los datos. Dentro de la fórmula, pues también nos lo pide como algo a considerar. Y básicamente, pues la mediana es encontrar el 50% de los casos, ¿verdad? Es el valor que nos va a decir que el 50% de los casos alcanzaron y es superado por el otro 50% de los casos. Es el valor que divide una distribución en dos partes iguales. Así que por eso pues, también la mediana es un dato que se suele utilizar bastante. Tenemos otra medida de tendencia central importante que es la moda, que constituye pues, el dato que más se repite dentro de un conjunto de datos y que nos ofrece una interpretación clara de la tendencia. Para calcular la moda, pues no se aplican fórmulas matemáticas, sino que se observa el dato que cuenta con más repeticiones, pero también cuando es una serie de datos grandes, sí se utiliza fórmula. Esto es para datos simples. Nos permite entender, bueno, cuál es la moda por inspección cuando son datos, cuando son pocos datos. Como el mismo nombre nos lo dice, la moda, pues es lo que más abunda, ¿verdad? Así que si nosotros en edades, por ejemplo, tenemos una tabla de edades y vemos que 25 años es la variable que tiene mayor frecuencia, pues esa es la moda, ¿verdad? Si hay más personas de 25 años, esa es la moda, porque es la variable que más se repite, es decir, la que tiene más frecuencia. Así que por eso tengamos bien claro cuál es la diferencia entre la variable y la frecuencia. Las medidas de tendencia central son de mucha utilidad para ordenar los datos sistemáticamente. Le dan credibilidad a la información porque muestran los posibles promedios o los sesgos de un dato obtenido.
Las medidas de tendencia central pues, son esenciales porque nos permiten resumir la información. Es decir, podemos tener 300 datos de niños, pero pues, a la hora de presentar nosotros un informe no podemos leer el niño 1 pesa tanto, el niño 2 pesa 50, el niño 3 pesa 55, el niño 4. Eso no sería funcional, eso no es práctico y no es técnico. Pero si nosotros presentamos, bueno, el dato o el 50% de los niños se encuentran en este peso o el promedio de peso es este, pues ya nos permite hacernos una idea de cuáles son las condiciones de la población a nivel pues, estadístico, ¿verdad? No a nivel de cada uno, pero sí nos da una idea de, bueno, la mayor parte de la población cómo se encuentra. Estas medidas nos van a servir en muchos campos, en publicidad, en finanzas, en educación, en cualquier estudio que nosotros estemos realizando. También es necesario que estas medidas pues también vayan de la mano con las medidas de dispersión, que son pues, otros tipos de medidas como la varianza, que nos permite decir, bueno, cuántos los datos se están moviendo en función de la información que ya nosotros estamos teniendo. También dentro del manual van a encontrar ustedes que nos mencionan las medidas de posición central, que se suelen dividir en dos grandes grupos. Las de tendencia no central, que son principalmente los cuantiles. Estos realizan una serie de divisiones iguales en la distribución. Es decir, que mientras la mediana nos da el dato central, divide los datos en 50%, los cuantiles lo que van a hacer es que nos van a presentar la información en porcentajes. Si yo deseo calcular, por ejemplo, a mí me interesa no el 50%, me interesa el 25% de los datos hasta donde alcanza. Pues entonces voy a usar uno de los cuantiles más famosos, que es el cuartil. Así de que, ¿qué nos indica el cuartil? Que el 100% de los datos los va a dividir en 4 partes iguales. Eso quiere decir que está el cuartil 1, que es el 25%, el cuartil 2, que es el 50%, y el cuartil 3, que es el 75%. Obviamente, el cuartil 4, pues es el 100% de los datos que ya no conocemos. Pero también podemos dividirlo todavía en 5 partes, que sería el quintil, ¿verdad? Por lo tanto, el quintil nos va a dividir en 4 quintiles. También podemos incluso hacerlo más. Yo quiero saber, no el 25, no el 50, yo quiero saber el 30% de los datos, hacia dónde se están distribuidos. Bueno, entonces podemos utilizar el decil, que es el que va a dividir los datos en 10 partes iguales. Así que vamos a encontrar desde el decil 1 hasta el decil 9. Y decil 1, el 10%, decil 2, el 20%, decil 3, el 30%, que es el que quiero. Y así, yo quiero encontrar el 60%, entonces yo sé que tengo que calcular el decil 6. Y también, incluso todavía en más partes pequeñas, que es el percentil, que vamos a dividir la distribución en 100 partes iguales. Así que yo quiero saber el 17% de los datos, pues calculo el percentil 17. Estos, bueno, todos los cuantiles los podemos determinar por medio de fórmulas para poder determinar estas medidas de posición, pues, no central. Así que básicamente, pues, ese es el tema de nuestra práctica número 3, cuyos objetivos son determinar por medio de las medidas de tendencia central los resultados necesarios para hacer análisis e interpretación de información. También reconocer la importancia que tiene la utilización de las diferentes medidas de tendencia central en el desarrollo de nuestra profesión. ¿Cómo vamos a realizar esta práctica? Pues se va a presentar el laboratorio, que debe ser resuelto por el docente, formar los grupos. Recordemos que la formación de grupos está en función del número de estudiantes que somos en la presencialidad. Vamos a leer el laboratorio, vamos a resolver el laboratorio y pues, también se utilizará la pizarra, se colocará y se emplearán los ejemplos y ustedes pues tomarán la copia de la resolución.
¿Qué ejercicio nos presenta? Es que un grupo de empresas que se dedican a venta de artículos de consumo ha hecho un análisis a sus ventas obteniendo lo siguiente, que el número de empresas que vendieron de 21 a 25,000 quetzales fueron 8, que el número de empresas que vendieron de 26,000 a 30,000 quetzales fueron 11. Y así nos va presentando, ¿verdad? Las ventas en miles. Si se dan cuenta, nos está presentando datos simples agrupados, así de que hay intervalos, no tenemos los datos simples. Eso es importante porque las fórmulas que utilicemos para calcular la media, la mediana, la moda, los cuantiles, tienen que estar en función de que sean para datos agrupados. Eso es muy importante porque a veces utilizamos las fórmulas que son para datos no agrupados y ahí pues vamos a tener errores. Así de que siempre seleccionemos esos. Ya cuando ustedes hagan su proceso de revisión, ¿verdad? Que ustedes quieran profundizar un poco más en el análisis de esta práctica, ustedes quieran apoyarse en otro medio, siempre asegúrense de que sean para datos agrupados, ¿verdad? Que sea para trabajar con intervalos. Y aquí nos piden una serie de datos, nos piden el valor que más se repite, nos piden las ventas promedio, nos piden el valor que deja sobre sí el 50% de los casos, nos pide el valor de las ventas que es superado por el 25% de empresas, el valor de ventas que es alcanzado por 20 empresas, cuáles son los valores que limitan el 40% central de los casos, el valor que deja sobre sí el 10% de los casos, cuáles son los valores que limitan el 38% central de los casos y el valor que es superado por el 75% de los casos y cuál sería el promedio si a cada venta nosotros le aumentamos 2,000 quetzales. Así de que lo primero que debemos de hacer al momento de realizar nuestra práctica nosotros es identificar qué nos están pidiendo. El valor que más se repite. ¿Qué concepto nos dijeron que era el valor que más se repite? Pues la moda, ¿verdad? Entonces, bueno, en el inciso A debo de calcular la moda. En el inciso B me piden las ventas promedio. ¿A qué se referirá? Pues ya vimos que la media aritmética también es conocida como promedio. En el inciso C, el valor que deja sobre sí el 50% de los casos. Dentro de las medidas de tendencia central, buscamos, bueno, primero el que más, el que nos divide los datos en 50%, es la mediana. Y del inciso C hasta, perdón, hacia el inciso I, pues vamos a irnos guiando por los cuantiles, ¿verdad? Cuantiles, recordemos, percentiles, cuartiles, deciles, quintiles, y ya debemos ir haciendo ese análisis, ¿verdad? De qué me están pidiendo, qué porcentaje, 38% de los datos. Mire, entonces percentil 38. Y en función de eso debemos ir haciendo nuestra tabla. Primero debemos hacer una tabla. Recuerden que siempre necesitamos hacer una tabla para ir ordenando nuestros datos. El número de empresas, el intervalo de ventas. Recordemos que N va a ser la sumatoria del número de empresas porque es el número de frecuencias que hay, es el número de empresas. La marca de clase es importante que la calculemos, nos va a servir que recordemos ese punto medio del intervalo. La frecuencia acumulada también nos va a servir, que va en función de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta por las marcas de clase que nos va a permitir más adelante calcular nuestra media aritmética. Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de empresas y la marca de clase pues es el promedio de los intervalos que nos presentan nuestro ejercicio. Aquí tenemos algunas fórmulas. Como les decía, ustedes pueden consultar algunas otras fórmulas para hacer sus cálculos. Solamente asegúrense de que esas fórmulas correspondan a datos agrupados para que no tengan ningún problema. Hay otra forma de presentar las gráficas, las fórmulas, pero sí, las hay. Así que ustedes pueden hacer uso de estas o bien pueden guiarse de otras fórmulas que encuentren dentro de la investigación referencial que ustedes deben hacer. El reporte pues debe presentarse en hojas de papel bond tamaño carta, incluir carátula, resumen, objetivos, resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Escrito a mano es muy importante, con letra clara y legible. Utilicemos ambos lados de la hoja, maximicemos nuestros recursos, engrapado y siempre, siempre cuidando nuestra ortografía, que es un aspecto muy importante
a tomar en cuenta. Así de que muchos éxitos, que todo salga bien en esta práctica y sobre todo que sea de mucho aprendizaje para todos y para todas. Muchos éxitos y bueno, nos vemos en la siguiente.